moment that I wake up, put on my makeup, you're right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Stand up, stand up, stand up, everybody. Yeah, the praise goes up, his presence comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in this glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship him, I was born to praise the King. Lift my hands and worship him. Hey, there's nothing like him, nothing like him. We weren't made to worship him, we were born to praise the King. Hey, hey. Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. La casa de mi padre, Ojo de Agua, les da la bienvenida. Y bueno, pues hoy no hay iglesia presencial porque estamos pues nosotros buscando, ¿verdad?, que todos estén en casita resguardados de esta ola nuevamente de la pandemia que se está levantando, que aunque menos agresiva, pero al fin y al cabo se contamina mucho más rápido. Así que, pues bueno, hoy no hay iglesia presencial. Es por esta razón que hoy damos la bienvenida a todos en la audiencia. Ojalá que todos estén ahí conectados y que puedan estar participando con el pastor en el amén, en el sí, en el que le pongas una manita, el que le mandes aplausos a Dios virtuales. Así que es una manera de decir: aquí estoy presente, no me pierdo la palabra, no quiero perderme estos tiempos que son únicamente para Dios, para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Así que no te pierdas la oportunidad, aunque estés en tu camita, en tu sillón, no te pierdas la oportunidad de mandarle unos aplausos virtuales a Dios, porque créeme que todo está en la intención de tu corazón, con lo que tú hagas todas las cosas. Y no importa que hoy no estés aquí, pero si lo haces desde tu casa, pues obviamente sabemos que es para el Señor, ¿verdad? Así que vamos a participar con el pastor en la prédica, no lo vamos a dejar solo, vamos a estar ahí participando como congregación. Y bueno, pues hoy bendecimos a todos, y aquellos que están en casa enfermitos los bendecimos y deseamos que se recuperen prontamente, que Dios los levante de una manera sobrenatural y que nos cuidemos todos, no dejemos de hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer, el protocolo de seguridad e higiene. No te toques la cara si andas en la calle, lávate las manos constantemente. Cuando llegues a tu casa, desinféctate para que tus seres queridos estén guardados, y así todos, si hacemos todos lo propio, obviamente vamos a mandar a volar a esta ola de pandemia y no vamos a dejar que prospere. El rey David nos muestra durante todos los salmos, ¿verdad? Ahí cuando él oraba contra las conspiraciones de sus enemigos, que sus enemigos no eran de carne ni sangre, ¿verdad?, sino lo que los movía sobre un reino de tinieblas. Así que en esta hora vamos a meternos todos como congregación en la protección de Dios, estar en ese pacto que nos resguarda, que sabemos que cuando nosotros estamos con Dios hay algo que nos envuelve, algo que nos cuida, algo que nos protege. Y hoy yo te quiero llevar a la palabra, quiero que vayamos a Salmo 91, y dice el versículo 1, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Así que en esta mañana yo te
te puedo decir que el Salmo 91, ¿verdad? Es un salmo que nos da esa confianza, que nos introduce en una confianza que prospera nuestra fe y nos hace estar confiados en lo que Dios hace por nosotros cuando nosotros sabemos que nosotros estamos con Dios. Así que es muy importante que tú sepas que estás con Dios, Dios te está guardando, Dios te está cuidando. Y bueno, dice la palabra aquí en el versículo 10, dice: al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así que es una bendición poder declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, porque estamos haciendo un llamado de fe y estamos introduciéndonos en ese pacto que es verdadero cuando el Señor dice que Él es por nosotros. Así que, iglesia, pues te extrañamos, vamos a estar así tal vez 2 semanas, pero vamos a anunciar por medio de la página. No te pierdas el poder estar comunicados por medio de la página para que tú sepas lo que estamos haciendo aquí en la iglesia. Y bueno, pues es muy importante que estemos listos para la palabra. Cuídense todos mientras no nos vemos. También obviamente está suspendido el discipulado, ¿verdad? Y bueno, esperamos que de esta semana a la otra ya tengamos tiempo de café por los medios electrónicos. Y así que pues yo en esta hora, como no tenemos alabanza, ¿verdad?, nos vamos directamente con la palabra. Así que yo te invito que traigas tu Biblia, tu cuadernito, tu pluma, para que hagas las anotaciones, porque la palabra hace en cada uno lo que tiene que hacer, no lo deja de hacer. La palabra no vuelve vacía al Señor. Así que la palabra está depositada en ti, y que Dios bendiga la casa de mi padre Ojo de Agua, que Él bendiga nuestra cementera, porque no estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer. Así que Dios con nosotros, y allá en casita, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Los extrañamos a todos y les enviamos a todos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga, y los dejamos con el pastor. ¿Estás listo, pastor? Listo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, buenos días. Buenos días, bendecimos a todos aquellos que están ya listos, que ya están preparados. Y evidentemente es un tiempo que no quisiéramos estar pasando, ¿verdad? Que como congregación, como iglesia de Cristo, pues necesitamos estar reunidos, necesitamos congregarnos, porque así lo dice la Escritura. Y bueno, desafortunadamente es la nueva forma de hacer iglesia, pero gracias a Dios que tenemos los medios para poder comunicarnos a grandes distancias. Mandamos saludos a todas aquellas personas que nos están viendo en casa, tanto aquí en Tecámac, los que están en otras ciudades, podemos enviar saludos hasta Arizona, nos ven en Estados Unidos, en Arizona, nos han llegado a ver también en Nueva York, en Las Vegas, en Argentina, en diferentes lugares, y mandamos saludos hoy a todos ellos, y principalmente la casa de mi padre, iglesia hermosa. De verdad que les extrañamos. El recinto está vacío prácticamente, y pues siempre es una bendición que estemos reunidos como iglesia. El cuerpo del Señor siempre tiene que estar reunido, como lo dice la Escritura. Y bueno, pues también mandamos saludos a aquellas personitas que se encuentran aún en un proceso de recuperación, pero que estén guardados. Obviamente es algo que va a pasar. Gracias a Dios que hay medios ahora para poder controlar todo esto, y que ya no provoque tantas situaciones graves en las familias. Entonces, bienvenidos todos y todas, y pues es un tiempo en donde yo les pido que oren por mí, para que yo pueda revelar la palabra que el Señor me ha dado, para que la pueda dar a conocer conforme a su voluntad. Es la palabra de Dios la que vamos a escudriñar, la que vamos a estudiar, y vamos a comenzar. Así es que en el nombre de Jesús bendigo sus vidas, bendigo sus corazones, bendigo la capacidad que tienen ahí de poder percibir y entender las cosas espirituales y las naturales, y que bueno, que Dios me lleve a hablar su palabra conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, pues bienvenidos también a las personitas que nos están viniendo a apoyar aquí, que estamos reunidos aquí, y hermanitos que están aquí atrás también. Les bendecimos y pues así vamos a disfrutar la prédica, porque es una palabra de mucha enseñanza, es una palabra de mucha bendición, y el nombre de la misma es la genealogía del Rey. Y obviamente estamos hablando de la genealogía del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que su nombre es Jesucristo, su nombre es Jesús. Así es que vamos a hablar de una genealogía en la cual Dios ha hablado a la humanidad a través de la palabra, a través de su palabra, que es la Escritura Sagrada, que es la Biblia, y también ha hablado en la misma a través de los profetas. Todos nosotros hemos escuchado a veces profecías que se han cumplido, profecías que se habían hablado hace cientos de años y que ahora ya se han cumplido. Entonces, la intención de esto es que hemos visto nosotros que una a una de esas profecías se han ido cumpliendo, y que por supuesto hay otras que faltan por cumplirse. Por eso es que yo hoy quiero hablar de la genealogía del Rey. Y quiero poner énfasis en esto porque nos vamos a ir acercando de la genealogía del Señor Jesucristo. Podríamos hablar desde Adán, porque hay dos partes en la Biblia que nos habla, uno es Lucas y otro es Mateo, pero uno nos habla como que de Abraham hacia Jesús, y otro nos habla de Jesús hasta Adán. O sea, son como que a la inversa, pero son, lo pueden buscar ustedes en Lucas, son citas que nos han hablado ahí de toda la genealogía, toda la descendencia, y esto al final ustedes lo van a poder entender, no el día de hoy, sino la próxima semana. Vamos a poder entender el fin de esta enseñanza, que es el que cada día nos estamos acercando, cada vez más nos estamos acercando al fin de los tiempos. La Biblia habla de que el Señor Jesús es el alfa y la omega, que Él es el principio y el fin. La Biblia nos habla que hay un momento en que hubo un principio, pero también nos menciona que hay un fin. Entonces, la genealogía del Rey, hoy la vamos a entender desde que hubo promesas de su nacimiento, desde que hubo promesas, nosotros lo podemos ver en Génesis 3:15, cuando el Padre Eterno está ahí dándole a Adán y a Eva las recomendaciones de que ahora van a tener que vivir una vida que Él no pensó para ellos, pero a raíz de la caída, el enemigo se manifestó ahí, vino la caída del hombre, y entonces Génesis 3:15 dice que cuando la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente del enemigo, dice, tú solo le herirás el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Y está hablando obviamente de la genealogía que venía, el nacimiento de aquel que iba a derrotar al que hizo caer al hombre, es decir, a Satanás mismo. Y es el Señor Jesucristo que a través de su persona, a través de la obra que Él hizo, nos ha dado ahora la promesa de saber que los que creemos en Él tenemos la misma esperanza de saber que el enemigo ya ha sido derrotado y que está bajo nuestros pies. Amén. Ahora, vamos a ver, quiero relatar antes de empezar la enseñanza, quiero relatar que nosotros, mi esposa y yo, en el 2013 viajamos a Israel, y hay un lugar en donde están acogiendo o recibiendo a todas las personas que son de raíz judía, de ascendencia judía, y nos sorprendió mucho porque era gente etíope, era gente que venía de Etiopía, pero que traen la genealogía de las 12 tribus, de una de las 12 tribus de Israel. Recuerden que cuando se tuvieron que esparcir por muchas partes del mundo, hay judíos alrededor de todo el planeta, estos también tuvieron que huir hacia Etiopía, y nos dio mucho gusto nosotros conocer, por ahí tenemos fotos de cómo estaban enseñándole a gente que venía de Etiopía, gente etíope, pero que son de ascendencia judía. Ellos llevan un orden en todo lo que es un árbol genealógico. Ellos ven, por ejemplo, desde las tribus, ellos empiezan a rastrear desde Abraham, empiezan a ver, obviamente desde Set, que si tú y yo vemos Génesis 5, vemos la genealogía de Adán, no empezó a través de Caín ni de Abel, sino empezó a través de Set. Y a través de él se empiezan las descendencias y las generaciones, en donde la promesa dada a Abraham a través de él, que iban a ser
pues iban a esparcirse por todo el planeta y que iban a ser tan numerosos como la arena del mar o como las estrellas de los cielos, hemos visto que esto se ha cumplido. Y ha habido el nacimiento de Isaac, el nacimiento obviamente de Esaú y de Jacob, pero a Jacob se le da la promesa de que con él seguiría la descendencia que el Señor había elegido. Y a través de Jacob se establecen las 12 tribus que nosotros conocemos y que están establecidas en la palabra. Una de ellas se pretende o se puede presumir o hablar que una de ellas es la tribu de Dan, que es la que posiblemente haya emigrado hacia Etiopía, y por eso nosotros nos sorprendimos mucho al ver cómo llevan una estadística de esa genealogía tan precisa y tan perfecta que podemos entender que yo puedo sí presumir que quizás ninguna otra nación lleva una genealogía tan perfecta como es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios había hablado de tal manera en que la genealogía o la promesa dada a un hombre íbamos a verla cumplida nosotros hasta nuestros días, y hoy podemos ver cumplido todo esto. Bueno, esto es solamente una introducción para que podamos entender lo que viene. Vamos a ver, quiero comenzar diciendo que hay mucha gente, habemos muchos cristianos que conocemos la palabra, pero no todos hemos profundizado en ella, no todos hemos entendido la raíz de ella. Entonces es importante profundizar y conocer la palabra, pero sobre todo aquellos que no conocen las Escrituras, es importante enseñarles que Dios nos habla de cosas espirituales y naturales a través de la misma palabra, y que obviamente nos lo muestra en las Escrituras, pero hay que conocer esas profecías y hay que conocer estas enseñanzas. Vamos a ver algunas de ellas, y les pido por favor que vayamos a nuestra Biblia en Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí es una promesa que se está dando aproximadamente 730 años antes del nacimiento del Señor Jesús, y es una promesa que Dios nos da de establecer el reino de Dios con nosotros. Vamos a leer esta escritura que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una promesa que se da, y se habla precisamente y específicamente de que el mismo Señor dará señal a través de una virgen que iba a concebir y que dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. Ahorita vamos a ver, porque mucha gente puede decir, bueno, no que se llama Jesús, pero vamos a ver el significado de Emmanuel. Ahora, en la versión TLA, vamos a leer, si tú tienes la Reina Valera, no importa, léelo conmigo también. Vamos a ver ahora la escritura que está en Isaías capítulo 9, versículo 6, por favor, cómo se habla proféticamente de que ya nació, es decir, las cosas que no son como si ya fuesen, aquí se están estableciendo en este versículo, y dice: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar, y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Versículo 7 dice: su reino será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Fíjense qué promesa tan hermosa, qué profecía tan hermosa, y dice que nos ha dado un hijo, y ese hijo va a ser, se le llamará con ciertos nombres que son característicos del Padre Eterno, del Señor Jesucristo, que es Consejero, Admirable, Dios Fuerte, dicen algunas versiones, aquí dice Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces aquí se nos está hablando que Él va a venir a establecer la justicia, y por supuesto nosotros hablamos de justicia. Ahora, esto se había profetizado cientos de años antes del nacimiento del Señor Jesús. Es importante entender la genealogía. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que esta genealogía va a dejar de progresar, va a dejar de tener ese proceso. Va a haber un momento en que todo se detenga, y hay un momento en que el tiempo ya no transcurra más, tanto como lo conocemos nosotros cronológicamente, como el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Va a haber un momento en que en esa eternidad
todos nosotros los que hemos venido al Señor Jesús estaremos viviendo ese tiempo de Dios, ya no como nosotros lo vemos ahora cronológicamente. Ahora, vamos a hablar acerca del nacimiento del Señor Jesús o de Jesús, y solamente te voy a decir dónde se describe. Esto lo describe el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y también Mateo en el capítulo 1. Vamos a ver, tú lo puedes buscar también en Lucas después en tu casa, porque es diferente, un poquito diferente cómo lo menciona Lucas y cómo lo menciona Mateo. Ahora vamos a estudiar nosotros Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25, y vamos a ver que la promesa que Dios daba acerca del nacimiento de ese Mesías, de ese niño que iba a venir a traer paz al mundo, de ese niño que iba a venir a crecer y a desarrollar un ministerio impresionante, a traer justicia a toda la humanidad, ya se cumple en estos tiempos. Y dice la Escritura, Mateo 1, del 18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, fíjense cómo menciona, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, aquí viene: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Veamos qué interesante cómo aquí ya en este tiempo se cumplió esa profecía y nos está diciendo aquí que concebirá un hijo, la Virgen, está hablando de María, que es la que pudo ser el instrumento o el recipiente que el Espíritu Santo ocupó para que fuera concebido el Señor Jesús de manera sobrenatural. Y dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, se le está reconociendo al Señor Jesús como Dios, pero que iba a habitar entre los hombres. Entonces, esto es muy padre porque podemos entender que esa profecía, cuando se cumple, pasaron más de 700 años y la vemos ya cumplida. Pero hay una genealogía que antecede a todo esto. ¿Por qué? Porque se está hablando de José, que viene de la descendencia o de la raíz de David. Aquí está hablando del rey David. Y si nosotros nos apegamos a ver de dónde viene el rey David viene de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá es donde nace el Señor Jesús. Entonces hay una genealogía. Podemos ver nosotros, no a detalle ahorita, porque son muchos nombres, nos tardaremos mucho en ver lo que dice Lucas y lo que dice Mateo, de todo lo que es la genealogía del Señor Jesús. Pero cómo nos habla que Él es el que va a venir y va a hacer la obra de estar con el hombre, es decir, Dios con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado, porque hablaba de Él mismo diciendo, yo dejé mi trono, la gente no lo entendía, pero Él decía, yo descendí del cielo, dejé mi trono junto a la diestra del Padre, yo soy Dios y yo estoy con ustedes. Por eso dice que es Dios con nosotros, el nombre traducido de Emmanuel, y el reino de los cielos habitando entre los hombres. Eso la gente no lo pudo entender. Por eso fue que se rebelaron en contra de Él y los religiosos lo crucificaron y lo mataron, porque no entendieron la visitación, el tiempo maravilloso de mismo Hijo de Dios, dejar su deidad, su divinidad y venir a la tierra en forma de hombre y mostrar todas las señales y todo lo que hizo, y la gente no lo entendió. Gloria a Dios que nosotros vivimos en otro tiempo, que nosotros podemos entender esto, pero qué maravilloso hubiera sido también el poder vivir en esa época, pero ser de los que nosotros sí pudiéramos haber reconocido, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios. Amén. ¿Vamos bien, iglesia? Mándenme por lo menos un
que sí vamos bien ahí, a los que están viendo la transmisión y a los que estamos aquí, pues por lo menos, ¿verdad? Háganme amén así, ¿sí? Ok, yo me estoy tomando mi cafecito, muy delicioso. Vamos a ver que Mateo y Lucas nuevamente nos hablan de la genealogía de Jesús. Y te invito a que tú lo veas en casa, pero Mateo 1 y Lucas 3 lo hablan de una manera un poquito diferente en cuanto al orden. A veces tú lo puedes ver que uno va del principio hasta la actualidad y otro desde la actualidad hasta el principio, es decir, hasta Adán. Dice Adán, hijo de Dios, es como lo menciona Lucas. Ahora lo vamos a analizar nosotros de la siguiente manera. No podemos ver todo lo que es la genealogía, pero podemos hablar de algo importante que habla el libro de Mateo en el capítulo 1 y en el versículo 17. Esto es importante porque en el desarrollo de esa genealogía hay un versículo muy importante que tú y yo tenemos que analizar, porque aquí nos va a describir muchas cosas el Señor. Dice Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, anótale, de Abraham a David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, anota también, de David a la deportación de Babilonia o la cautividad en Babilonia, son 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. 3 veces nos habla de que son 14 generaciones. Pero ojo, yo quiero invitar a aquellos que no escucharon las prédicas o las enseñanzas que nosotros aquí o que yo impartí, que se denominaron o se les llamó ciclos de 500, quisiera que las buscaran, porque yo ahorita no me voy a detener en esto, pero ustedes pueden ver ahí cómo cada 500 años la Biblia nos menciona cómo Dios mete su mano en la humanidad y cada 500 años hay un mover porque Dios así lo determina. Entonces, es importante hablar ahorita de las generaciones que transcurren, pero si tú buscas en ciclos de 500 de Abraham a David, ¿cuántos años pasaron? Vamos a ver esto nosotros como la primera generación que nos menciona la Biblia. De Abraham a David dice que son 14 generaciones, pero si tú buscas específicamente la enseñanza que ya dimos en ciclos de 500, son 1000 años los que transcurrieron de Abraham a David. También son 1000 años los que transcurrieron de David a la deportación a Babilonia, o cuando fueron cautivos el pueblo de Israel y llevados en cautividad a Babilonia. Es otra generación de 14, ¿verdad? Pero son 1000 años también. Ahora, de la deportación, que cuando vemos nosotros cómo Daniel recibe la revelación y todo esto, y recibe la enseñanza de que vendría ya el Mesías, el Santo de los Santos y todo esto, ahí pasaron solamente 500 años, pero de la deportación a Cristo transcurrieron también 1000 años. Es decir, aquí podemos hablar de 3 veces las 14 generaciones. Entonces, podría haber una pregunta aquí: ¿cuántas generaciones habrá de Jesús cuando Él estuvo en la tierra a nuestra era? Si han transcurrido 2000 años, eso no lo podemos saber. Solamente la Escritura nos da estas referencias de Mateo para que nosotros podamos entender los ciclos y las genealogías que están escritas aquí y que son verdad. Dios todo lo que ha dejado escrito aquí es para que nosotros tengamos a través de esto una enseñanza, que tengamos una revelación, que tengamos en cuenta también el fin de los tiempos. Por eso es que yo me atrevo a pensar que estamos por cumplir el fin de los tiempos, y más adelante lo vamos a ver desarrollado. De verdad que es una enseñanza muy padre. A mí me emocionó mucho cuando yo lo estaba estudiando, y yo espero que tú lo puedas recibir también de esa manera y que puedas entender tú todo esto que estamos hablando de los tiempos. Ahora, no sabemos cuántas generaciones han pasado de Jesús a nosotros, ¿verdad? Pero fíjense bien cómo Dios ya había establecido un tiempo para la vida del hombre. Acordémonos que antes los hombres vivían cientos de años. Recordemos simplemente Matusalén, que la Biblia nos dice que es el hombre con más longevidad, de 969 años. Pero Dios había determinado en Génesis 6:3 un tiempo ya para el hombre. La maldad del hombre había crecido, Caín había matado a su hermano Abel, la gente que ya había
estado ahí en el mundo, se había corrompido, había maldad y a Dios le dolió en su corazón. Si tú lees ahí Génesis 6, nos dice ahí que al Señor le dolió. Génesis 6 dice que al Señor le dolió y se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad que había en él mismo. Le dolió mucho su corazón. Pero 6:3 en Génesis nos dice la palabra, dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, dice, él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjate cómo ya después de vivir cientos de años, puedes ver los que vivió Noé, puedes ver los que vivió Adán, puedes ver lo que vivió Matusalén, los que vivió Jared. Todos estos años son cientos de años. Pero el Señor dice: no contenderé ya más con el hombre, porque él es carne. Y finalmente yo tenía destinados para él una vida eterna. Pero ahora hay un tiempo en que ellos van a tener que dejar este cuerpo, y polvo eres y al polvo volverás. Y sus días serán 120 años. Entonces, Dios lo había establecido así. Fíjese bien, vamos a ver nosotros algo importante. En los tiempos de Moisés, el hombre vivía 120 años, tal como lo indica Deuteronomio. Vamos a ver esta enseñanza que Dios mismo le revela a Moisés, y es algo impactante porque después le revela otro periodo, ya no de 120, sino de menos años. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, por favor, para que podamos entender que Dios lo que habló en Génesis 6:3 lo confirma con Moisés. Dice la palabra: era Moisés, Deuteronomio 34:7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Fíjense cómo Dios aquí cumple con un hombre que rescató de la cautividad de más de 400 años a su pueblo de Egipto, los rescató, los lleva a la tierra prometida, pero porque pasaron las cosas ahí que vemos en las aguas de Meriba, las aguas de la rencilla, cuando Moisés tenía que hablarle a la roca, la golpea. Ese motivo fue el que ya no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Y Dios le dice: sube a este monte, porque solo vas a contemplar hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al poniente. Solo la vas a contemplar, pero tú no vas a entrar. Y le dice: así como yo establecí en Génesis 6:3 que la vida del hombre sería 120 años, dice que era Moisés de 120 años cuando murió. Dios cumplió su promesa, y a través de un varón que te duele mucho saber que no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la negligencia del pueblo, por la rebeldía del pueblo. Por causa del pueblo, un hombre justo, un hombre que Dios le dio tanta revelación, no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, Dios ya había establecido un tiempo para la vida del hombre. Es importante ahora entender que se establece un nuevo periodo para una generación. Hablar de la vida de un hombre, o el periodo de vida de un hombre, es hablar de una generación. Por eso establecimos aquí de Abraham a tal fueron 14 generaciones, porque está hablando de todas las generaciones que han venido pasando. Pero aquí podemos hablar que hay un nuevo periodo para una generación. Y fíjense bien cómo todo cambia a través del propio Moisés. Cuando Dios, tú busca ahí en tu Biblia este salmo que vamos a leer, y dice que este salmo lo escribió Moisés. No todos fueron escritos por David, pero este lo escribió Moisés. Y entonces aquí el Señor le da un nuevo periodo de vida para el hombre. Vamos a ver el Salmo 90 y el versículo 10, por favor, para que podamos entender cómo el Señor ahora dice: bueno, ya no van a ser 120, sino les voy a dar ahora otro periodo de vida. Si ya lo tienes ahí en casita, y si no, apúntalo, porque nos vamos a ir un poquito más rápido. Salmo 90:10 dice la Escritura: los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70 años. Ya no son 120, fíjense bien cómo dice aquí. Dios le está revelando a Moisés: ahora escribe esto: los días de nuestra edad o de nuestra generación son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Así es que aquellos que son delgados, déjense engordar un poquito, pónganse robustos para vivir un poquito más de años, ¿no? Dice así: y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan
y volamos. Es decir, un periodo de 70, 80 años, o hay gente que es más longeva, dice que pronto pasan y volamos. Es un periodo realmente muy corto comparado con los años que antes vivía el ser humano. Pero entonces Dios estableció aquí que ya no iban a ser 120, sino que iban a ser entre 70 y 80 años. Tomen nota de esto porque vamos a ver algo muy interesante más adelante. Ahora, todo esto lo escribió el Señor en su palabra. Todo esto lo declaró el Señor a través de profecías y todo está establecido aquí en su palabra. El Señor es tan perfecto y tan preciso que cada una de las profecías establecidas en las Sagradas Escrituras, todas ellas se han cumplido una a una. Ahora, quiero hablar del pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel. Si nosotros hacemos una remembranza o recordamos todo lo que ha sido la historia de ese pueblo escogido de Dios, ellos tuvieron desde un principio siempre lucha. Cuando fueron a la tierra o estuvieron en la tierra de Canaán, que fue Abraham y en este caso Isaac, y podemos hablar hasta Jacob, que a partir de ahí tienen que emigrar a Egipto. Cuando ellos regresan después de 400 años, que ellos regresan nuevamente después de todo el andar que tuvieron que pasar, todo el proceso que tuvieron que pasar, tuvieron que caminar en el desierto 40 años para poder entrar a la tierra prometida. Pero obviamente ellos nunca han tenido esa paz en su territorio. Ellos llegaron y tuvieron que luchar contra los pueblos y las tribus que se asentaron en ese territorio que era de ellos. Ellos reclamaban ese territorio porque Dios mismo se lo había prometido a Abraham y a sus descendientes. Entonces ellos llegan a su territorio y ya está invadido por tribus, por amorreos, por jebuseos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no vamos a detenernos ahí. Pero tuvieron que luchar. Y si tú te das cuenta, los periodos que ha habido en el pueblo de Israel han sido conquistados por los romanos, por los griegos, el mismo Irak o los babilonios, etcétera. Nunca han estado en su territorio de una manera pacífica. Ahora que veamos lo que sucedió en 1948, vamos a ver lo que ha sucedido a partir de ahí. Pero quiero que podamos poner atención en todo el proceso por una genealogía que Dios estableció ahí desde un principio y que va a estar ahí hasta el final de los tiempos. Y estamos hablando del mismo Señor Jesús que vino hace 2000 años y que la promesa de la palabra es que Él regresará nuevamente. Amén. Muy bien, hablando de Israel, entonces ellos han sido invadidos, han sido despojados del territorio que Dios les ha dado. Pero ¿qué tenía que suceder? Tenían que recuperarlo. Tenían que luchar y tenían que ir en contra de aquellos que habían estado ya ocupando ese territorio, porque Dios así lo había establecido en su palabra. Y lo que está escrito, eso sucedió. Tenían que luchar, ellos no eran guerreros, ellos no tenían un ejército, pero Dios mismo los capacitó para derrotar hasta gigantes. Recordemos que cuando llegaron a ese territorio había gigantes mismos que ellos también tuvieron que matar. Qué tremendo es todo esto, ¿no? Ahora, de la restauración de Israel hacia nuestros días, podemos hablar que del nacimiento de Jesús hasta nuestros días, han transcurrido 2000 años aproximadamente. El tiempo preciso exacto no lo tenemos, pero podemos hablar que sí estamos alrededor de 2000 años, contemplando que muchos eruditos, muchos doctores en teología han establecido que el año 0 comienza cuando el Señor Jesucristo tenía aproximadamente 3 o 4 años de edad. A partir de ahí comenzó del año 0 a nuestra era, es decir, han transcurrido 22 años, se puede decir, pero con 4 años ya del nacimiento o de la vida del Señor Jesús ya aquí en la tierra como hombre. Ahora, para hablar de una generación del pueblo de Israel, fíjense bien, una generación, estábamos viendo que ahora es de 70 u 80 años, ¿sí? Así lo describe la palabra. Ahora, hasta el 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel no era reconocido como legítimo pueblo de ese lugar, territorialmente hablando. Es decir, se reconocía que había judíos, se reconocía
que había gente israelita, se le puede decir de esa manera, pero obviamente no tenían un territorio porque habían sido esparcidos alrededor del mundo. Y ese lugar llegaron los palestinos, nombrados así palestinos, que no son el pueblo escogido por Dios, que son pueblo árabe, que nada tiene que ver con lo que Dios habló a Abraham, a Isaac y a Jacob, con la promesa de que Él les daría ese territorio, y los árabes llegaron a ocupar un territorio que no les pertenecía. Por tanto, obviamente ha habido una lucha, y ha habido luchas por ese territorio, pero el 14 de mayo de 1948, después al final de la Segunda Guerra Mundial, es cuando la Organización de las Naciones Unidas determina entregarle al pueblo de Israel su territorio, que finalmente sí les pertenece, pero compartido con los palestinos. Y esto no es correcto, porque el territorio les pertenece única y exclusivamente al pueblo de Israel. Pero obviamente por la rebeldía, por no reconocer al Señor, por todo esto, hay profecías que dicen que obviamente el pueblo sería esparcido, pero que hay un tiempo en que ellos volverán. Hay una escritura que a mí me encanta que dice: ciertamente volverán los redimidos del Señor o de Jehová, dice, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, dice, y el temor y el gemido huirán. Porque va a haber un momento en que el territorio que Dios les entregó va a ser un territorio donde va a haber únicamente gozo y alegría. ¿Por qué? Porque ahí mismo reinará el Mesías en el milenio. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo resurgió el pueblo de Israel después de que fueron perseguidos y masacrados por un terrible dictador, por un hombre ocupado por Satanás, que todo el mundo pensaba que era el anticristo? Los que sabían en aquella época que había un anticristo, que había alguien que se manifestaría como tal, todos calificaban en ese momento a Hitler como el anticristo. Fue un hombre que masacró a más de 6 millones de judíos, y fue un hombre que quiso exterminar al pueblo de Israel, pero no pudo. Dios estuvo con su pueblo, Dios estuvo ahí aún con todo eso que hicieron en contra de ellos. Años después, ya que ellos se establecieron en su territorio, ¿qué sucede? Vienen 4 países, 4 naciones que se levantan en contra del pueblo de Israel otra vez, que son los árabes, que es Irak, que es Siria, que es Jordania, los egipcios obviamente, se levantan contra el pueblo de Israel, y eso se le llama la guerra de los 6 días, porque en 6 días Israel con su pequeño ejército derrotó de manera sobrenatural a esas naciones que lo atacaron. Fue una estrategia que Dios les dio, fue algo que Dios hizo sobrenatural para que el pueblo estuviera en su territorio guardado. Tú puedes ver testimonios que hay de gente que vivió en esa época la guerra, y puedes ver cómo hay testimonios de que dicen: estaban a punto de matarme los árabes y no lo hicieron. Y el testimonio que dicen es que después interrogan a esos, porque los llevan presos, dicen: ¿por qué si los pudiste matar no les disparaste? Dice: porque vimos alrededor de él cientos de ángeles armados y nos dio temor, por eso nos rendimos. Dicen que un solo hombre rindió a cientos de soldados árabes, porque vio alrededor de ese hombre un resplandor tremendo, que eran ángeles cuidando de la vida de uno de los del amado pueblo de Dios, de uno de los que son realmente los que Dios está guardando. ¿Por qué? Porque es la promesa para el pueblo de Dios, escogido por Dios. Amén. Ahora, podríamos hablar de las estrategias que Dios le dio al ejército de Israel. No lo voy a hacer porque me extendería un poco más, pero vamos a hablar que posiblemente, solamente es una posibilidad, que esta profecía a la que se refiere el Señor Jesús sea quizás la siguiente. Hablando proféticamente lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, nadie lo puede afirmar, nadie lo puede decir con seguridad, pero podemos ver qué nos dice la Biblia acerca del fin de los tiempos, hablando de generaciones, hablando de genealogías. Es mucha enseñanza quizás la que estoy hablando ahorita, son muchas cosas, pero yo espero ser claro para que lo podamos entender, que lo puedan anotar de verdad y se lo puedan llevar para que lo estén estudiando en casa, y podamos ver que todo esto que estamos hablando ahorita es cierto, lo dice la palabra de Dios, y todo esto ha sucedido. Ahora, vamos a ver en el libro de Marcos, en el capítulo 13, del versículo 30 en adelante, vamos a ver lo que posiblemente sea la profecía a la cual
nos estamos refiriendo. Si ya lo tienes ahí, dice la Escritura en Marcos capítulo 13, versículos del 30 al 37, dice, el Señor Jesús está hablando aquí y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. Fíjense cómo el Señor hace énfasis, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad. Fíjate cómo te dice, mira, vela y ora, porque no sabéis o no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre, pone un ejemplo, que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad, es decir, estate atento, estate despierto, estate muy, como decimos actualmente, muy al tiro, ponte bien listo. ¿Por qué? Porque nadie sabe el tiempo, nadie sabe la hora, pero dice la palabra, el Señor Jesús mismo dice, no pasará esta generación. Él está hablando de una generación. Ahora, del año, fíjense bien, anoten todo esto, del año 1948, que fue cuando el pueblo de Israel es reinstalado en su territorio, podemos contar a partir de ahí una generación. Del año 1948 hasta nuestra era, al año 2022, saca ahí en tu celular cuántos años han transcurrido, saca ahí tu operación, haz tu cálculo, han transcurrido 74 años. Estamos hablando ya de una generación. Otra vez lo repito, de 1948 al 2022, al 2022, han transcurrido 74 años. Ahora, por supuesto es que se están consumando y se están cumpliendo las profecías acerca del fin de los tiempos. No perdamos de vista el tema de hoy, que es la genealogía del rey, porque él estableció una generación desde Set, que fue el primero que dice la palabra que alcanzó justicia o que ocupó el lugar de justicia de su hermano Abel, y hasta los días de Jesús se puede ver cumplida la justicia establecida por Dios mismo aquí en la tierra, y esa justicia es la que ahora te ha justificado a ti y a mí y nos da la oportunidad de una vida eterna. Amén. Ahora, si ha habido 3 etapas, anótenlo por favor, si ha habido 3 etapas o periodos de 14 generaciones, cada una, hazte una operación también ahí. 14 por 3 son 42. Multiplícalo y verás que sí, 14 por 3 son 42. La Biblia te habla de 3 generaciones, de Abraham a David, de David a la deportación y de la deportación a Jesús. 3 de 14 cada una. Si tú lo multiplicas son 42. Dios nos habla a través de la Biblia en números. Dios también a través de los números nos habla. El 4, por ejemplo, solo son ejemplos. El 4 es el número de la tierra. El número 6 es el número de hombre. El número 12 es el número de gobierno, 12 discípulos, 12 apóstoles, etc. El número 40 son tiempos de prueba o periodos de prueba. 40 días de diluvio, 40 días en el desierto, 40 años en el desierto. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. El Señor lo ayunó también, el Señor Jesús, 40 días y 40 noches. El Señor nos está hablando a través de números. Ya lo he hablado en ciclos de 500. Busquen ciclos de 500 y ustedes investiguen todo lo que está ahí desarrollado. Todo está sentado conforme a la palabra de Dios, y todo está sentado conforme el Señor ha metido su mano cada 500 años. Por eso es ese tema de ciclo de 500. Búsquenlo ustedes en casa más adelante, les recomiendo, porque van a aprender tanto de esto. Ahora, fíjense bien, aquí hay una nota importante. Existen 2 versículos referentes al número 42. Ya vimos las 3 generaciones, ¿verdad? De 14 cada una.
o los 3 periodos de 14 generaciones, valga la expresión, que son 42. Fíjense cómo hay versículos en la Biblia que nos hablan en el Apocalipsis acerca del número 42. Esto sucede, el primero que vamos a ver está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y esto que estamos por leer va a ser lo que estará sucediendo en el periodo de la gran tribulación. Porque viene un tiempo de tribulación, viene un periodo en que la iglesia será llevada. La iglesia, estamos casi ciertos que la iglesia no verá ese periodo o no vivirá ese periodo de tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió por aquellos que ahora le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y ahora nosotros somos esa iglesia que no veremos ese periodo de tribulación, seremos llevados. Pero los que se queden, los que no estén en este momento con la salvación en sus vidas, obviamente pasarán la gran tribulación. Vamos a ver Apocalipsis 12:6. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Te recomiendo que tengas ahí a la mano algo con que hacer una operación, y si tú divides 1260 días entre 30 días que trae un mes, te va a dar 42 meses. Aquí te está hablando de días, pero si tú lo divides por los 30 días que trae cada mes, esos 1260 te dan 42 meses. Vamos a reafirmarlo, a confirmarlo en Apocalipsis 13, versículo 5. Vamos por favor a ver Apocalipsis 13:5, y dice la palabra, este es periodo también de tribulación, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Fíjense cómo viene este periodo, es muy importante porque nos estaba hablando específicamente del tiempo en que se le va a permitir al enemigo estar luchando y estar haciendo todo esto en contra de la gente que se quede aquí, la gente que no se fue en el rapto o en el arrebatamiento, y se le permitirá actuar por 42 meses. Veamos cómo es importante ver el número de las generaciones y ver el número de los meses o el periodo que se le va a permitir al anticristo y al enemigo hacer guerra contra los que se queden aquí. Y sabemos que lo que viene es un periodo bien difícil. Dice: habrá dolor, cual no lo ha habido desde la creación del mundo. Imagínense qué tremendo es lo que viene. Ahora, si conocemos nosotros que estamos viviendo la época o la era del Espíritu Santo, quiero que esto lo podamos entender bien. ¿Por qué? Que podamos entender que ya fue la era del Padre. ¿Cuándo fue la era del Padre? Fue cuando el Padre Eterno formó al hombre. Dice que del barro lo formó, del barro le dio vida, le inspiró ahí o sopló aliento de vida e hizo un ser viviente. Del hombre extrae a la mujer de su costado y forma al hombre y a la mujer, y él dice que les da la bendición, les dice: multipliquen, fructifiquen, sojuzguen o gobiernen sobre toda la tierra, sobre todos los animales, sobre todas las cosas. Todo lo hice por ustedes. Y dice la palabra de Dios que el mismo Padre se paseaba en el huerto con el hombre. Dice que ellos escuchaban al Señor. Dice que Él les hablaba, dice la Escritura. Él les enseñaba. Como le decía a Adán, ponle nombre a todos los animales. ¿Cómo lo sabía Adán? ¿Por qué? Porque escuchaba la voz del Señor, porque le hablaba el mismo Padre Eterno. Esa fue una era. Tuvo que dejar el Señor, el Padre Eterno, tuvo que dejar esa comunión con el hombre y apartarse. Esa es la muerte espiritual. A eso se refiere que es la muerte. ¿Por qué? La muerte es separados de Dios. Entonces, la era del Padre ya sucedió. Y ya no más vino la era del Padre. Él está sentado en su trono esperando el tiempo del fin para que Él venga por aquellos que hemos recibido y hemos aceptado a su Hijo Jesús como nuestro Salvador. Hace 2000 años, aunque ya se profetizaba cientos de años antes del nacimiento del Señor Jesús, ¿qué sucedió? Hace 2000 años nació de ese que se profetizaba,
nació de ese que se hablaba. Y no solamente Isaías, podemos ver otras profecías donde se habla del nacimiento de aquel que iba a venir a sacar al pueblo de la cautividad, de aquel que iba a venir a traer libertad a los cautivos, de aquel que iba a venir a sanar a los enfermos, de aquel que venía a traer la salvación para todo el mundo, y ese es Jesús. Él estuvo hace 2000 años, la era del Señor Jesús ya sucedió. Él estuvo 30 años como hombre viviendo sin caer en pecado, sin caer en ninguna condenación, sin caer en nada equivocado. Por eso Él cumplió justicia. La época de Él comenzó en su ministerio cuando Él tenía aproximadamente 30 años de edad, y la cumplió hasta que entregó su vida y resucitó para ascender a los cielos, pero dejar establecida la enseñanza de que Él era el Mesías y que Él regresaría por su pueblo. Recordemos lo que dice la Escritura. Si tú lees en el libro de los Hechos también y lees al apóstol Pablo, como dice que había más de 500 testigos que lo vieron. Es otro periodo ahí, por más de 40 días o por 40 días lo vieron. Ese es otro periodo que podemos hablar del número 40. Dicen que lo vieron ahí después de que Él resucitó, pero dice que lo vieron ascender a los cielos, y que los mismos ángeles decían que por qué se maravillaban. Dice, así como han ido a ver a este Jesús que asciende en las nubes a los cielos, así lo verán descender del mismo cielo. Amén. La época del Señor Jesús ya pasó aquí en la tierra. ¿Qué estamos viviendo nosotros? ¿Qué estamos ahorita nosotros pasando? Estamos pasando una de las más gloriosas épocas, que es como a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no venía sobre toda carne. El Espíritu Santo solo venía por los ungidos, solo venía por los profetas, solo venía por los jueces, solo venía por quien el Señor le mandaba, pero eran unos cuantos. Si tú lees la Biblia, antes del día de Pentecostés que te menciona Hechos, que es cuando viene el Espíritu Santo sobre muchos ahí reunidos, el Espíritu Santo solo venía sobre ciertas personas. Hoy podemos decir que es una época gloriosa. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús, el mismo cielo se muda dentro de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a mudarse dentro de nosotros, y podemos decir que es una época maravillosa. ¿Por qué? Porque es la era del Espíritu Santo. Y si tú lees la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo es el que está deteniendo ahorita la obra de maldad del enemigo, porque cuando el Espíritu Santo ya se aparte de aquí, entonces es cuando el enemigo puede hacer de las suyas, y es cuando vendrá la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo no estará más aquí en la tierra. Qué tremendo, ¿no? Esta es la tercera era y esta es la última era. No habrá más después del Espíritu Santo. Cuando esto suceda, la próxima semana yo pienso que vamos a seguir con esta enseñanza. Hoy vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí. La vamos a dar en dos partes, porque la próxima semana vamos a estar viendo cosas muy tremendas, vamos a estar viendo cosas muy reveladoras que nos describe la palabra, y que yo les pido por favor que estén atentos ahí en casa, que estén atentos anotando, y si no le entendieron esta enseñanza a la primera, vuelvan a repasar. Ahí se queda en los videos de la página de la Casa de mi Padre Ojo de Agua, búsquenla, pero les recomiendo que busquen también en YouTube y en Facebook, busquen también los ciclos de 500, para que podamos tener un entendimiento muy claro de todo esto que estamos hablando, y van a ver cómo el Señor de verdad ha establecido su palabra, ha dejado muestras, ha dejado enseñanzas y ha dejado profecías que una a una hemos visto que se han cumplido. Así es que, iglesia, yo creo que por hoy vamos a cerrar este tema aquí. Yo así lo tenía, que continuará la próxima semana, y la próxima semana vienen cosas muy reveladoras, vienen cosas muy tremendas, vienen cosas de verdad muy impactantes, para que no se la pierdan la enseñanza y podamos tomar nota de todo ello. Así es que yo les agradezco que me hayan escuchado, les agradezco que hayan estado ahí conectados, les agradezco que hayan tomado el tiempo de estar listos y dispuestos para escuchar la palabra de Dios, que siempre finalmente es una bendición estar escuchando lo que dice la palabra de Dios. Así es que gracias a todos ustedes, deseo que los que están enfermitos se recuperen ahí en casa. Cuídense mucho, los que no lo están, cuídense mucho, tengamos las precauciones que debemos de tener por cuidado de ustedes y por cuidado de los demás. Así es que seamos obedientes y seamos disciplinados, porque esto nos va a llevar a que no se deje de congregar la iglesia, sino que posiblemente en 2 semanas más ya estemos nuevamente congregados,
La semana que viene no lo haremos, estaremos otra vez haciéndolo así, de esta manera. Pero es importante que si nos cuidamos, dentro de 2 semanas más ya podamos estar reunidos nuevamente como debe de ser y con toda la actitud y con todas las ganas de venir a alabar a Dios, de venir a escuchar su palabra y de estar esperando, ¿por qué no?, también nuestro aniversario, que es el 27 de febrero. Así es que oremos para que la iglesia no sea restringida, oremos por favor para que no haya todo esto que se está extendiendo tremendo, lo del virus. Oremos para que esto se acabe y que la iglesia, somos los únicos que tenemos la autoridad aquí en la tierra, somos los únicos que tenemos el poder a través de la oración de poder hacer que esta manifestación del enemigo ya se detenga, porque no es más que una estrategia del enemigo esto que está sucediendo. Esto, créanme, que no es una obra de Dios, esto es una obra del enemigo que está matando a mucha gente y que está haciendo que mucha gente tenga temor y mucha gente no quiera salir de sus casas y mucha gente ni siquiera quiera asistir a la iglesia. Lo peor de todo es eso, que la iglesia esté apartada y separada. No permitamos que el enemigo haga de las suyas. Estemos orando y luchando para que la iglesia estemos reunida y congregada como debe de ser. Muchas gracias a todos, les bendigo sus vidas, sus casas, a sus familias, que haya paz y amor en sus hogares, que haya abundancia de alimento, que sus finanzas sean sanas, que tengan trabajo y que tengan todas las cosas que cada uno de ustedes necesita. Bendiciones a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Buenos días, bendiciones.